Y entonces vamos a empezar a revisar lo que son los enlaces de tipo intramoleculares, ¿ok? Como su nombre le indica, intramoleculares quiere decir que son enlaces que se llevan a cabo adentro de la molécula. Y adentro de la molécula lo que hay son átomos, ¿vale? Entonces estos enlaces intramoleculares lo que van a explicar son los enlaces que se dan entre los átomos que componen a una molécula. Y vamos a tener tres tipos de enlace, ¿ok? El enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. En este video vamos a explicar únicamente cómo es que se lleva a cabo el enlace metálico. Entonces vamos a empezar sin más preámbulos a ver cómo es que se da este enlace metálico, que es el que va a explicar cómo se unen los metales, ¿vale? Como su nombre le indica, metálico, quiere decir que va a indicar cómo es que se unen los metales de la tabla periódica, ¿vale? Entonces, antes de explicarlos, pues bueno, deben recordar que los metales son aquellos que en la tabla periódica, voy a dibujar una por aquí, son aquellos que se ubican por lo general a la derecha de la tabla periódica. Si nosotros hacemos aquí un pequeño bosquejo de la tabla periódica, aquí en esta parte, en la mayoría de las tablas periódicas, de hecho, hay como una escalerita pintada de otro color. Esta escalerita va a ser la que hace la división entre los elementos de tipo no metálicos, que son todos los que están a la derecha de esta escalerita, y a la izquierda de esta escalerita se van a encontrar todos los elementos metálicos, ¿vale? Entonces, este enlace metálico va a describir cómo es que se enlazan los metales entre sí mismos, ¿vale? Es decir, si yo tengo un metal que está en esta parte de la tabla periódica, y ese metal yo lo quiero enlazar con otro metal, pues esos metales van a sufrir, o más bien se van a enlazar entre ellos mismos a través de lo que son los enlaces de tipo metálico, ¿vale? Que vamos a explicar a continuación cómo es que se da ese enlace de tipo metálico, ¿ok? Entonces, para explicar el enlace metálico, existen dos teorías que vamos a revisar a continuación, que es la teoría de la nube electrónica y la teoría de las bandas, ¿vale? Entonces vamos a empezar por lo que es la teoría de la nube electrónica, ¿ok? La teoría de la nube electrónica nos dice que los metales no quieren quedarse con los electrones, de tal manera que al enlazarse, los átomos crean un flujo de electrones que forma lo que se llama nube electrónica, lo que hace que la electricidad fluya sobre de ellos. Esta es la razón por la cual los metales son muy buenos conductores de la electricidad. ¿A qué hace referencia esta teoría de la nube electrónica? Bueno, la teoría de la nube electrónica lo que nos dice es que los átomos, obviamente cuando nosotros tenemos un material de cualquier tipo, pues esa materia, ese material que tenemos está lleno de átomos, ¿vale? Todo lo que nosotros podemos observar está repleto, está lleno de átomos, ¿vale? Todo, nuestras manos, la mesita donde estás ahorita estudiando, tu computadora, el teléfono, el dispositivo donde estás viendo este video, todo, absolutamente todo, está hecho de millones de átomos, ¿sale? Resulta que estos átomos tienen que estar unidos entre sí, ¿sale? Todos deben de estar unidos entre sí. Y resulta que los enlaces de entre los átomos se dan gracias a algo que se llama electrones de la capa de valencia, ¿sale? Los electrones de la capa de valencia son los electrones que están en el último nivel energético del electrón. Ya hemos visto antes lo que son los modelos atómicos. En otros videos pues, hemos explicado lo que son los modelos atómicos y cuando hablamos de modelos atómicos pues vimos que hay un modelo que nos habla sobre las órbitas, sobre que los electrones están en las órbitas, ¿verdad? Y precisamente cuando los electrones están en el último nivel energético, en la última órbita posible, se dice que estos electrones son electrones de valencia, ¿vale? Son de valencia porque están en el último nivel de energía. Ahora estos electrones de valencia se encargan de hacer los enlaces entre lo que son los átomos de las moléculas que podemos tener. Entonces, ¿cómo es que se enlazan o cómo es que se da ese enlace entre todos estos átomos que componen a los metales? Bueno, lo que sucede es que vamos a suponer que nosotros tenemos estos lingotes de oro de aquí, ¿no?
Y estos lingotes de oro que tienen, pues obviamente, al igual que este material que tenemos aquí abajo, van a estar formados por muchos, muchos átomos, ¿vale? Que están unidos entre sí, todos ellos, y eso es lo que le da la estructura a estos lingotes de oro que tenemos aquí dibujados, ¿ok? Ahora el oro, ¿qué es el oro? El oro es un metal. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, voy a volver a esta parte de aquí. La tabla periódica, como yo les decía, los metales son aquellos que están ubicados a la izquierda de la tabla periódica, ¿vale? O sea, todos estos que están aquí son metales. El oro está más o menos como en esta parte de la tabla periódica, ¿vale? Eso quiere decir que el oro es un metal y se va a enlazar por medio de enlaces metálicos, ¿vale? Quiere decir que las teorías, tanto de la nube electrónica como la teoría de las bandas, pueden explicar cómo es que se enlazan los átomos de oro en una molécula de oro, o en un lingote de oro, ¿vale? Como este de aquí. Entonces, ya sin más rollo, ¿cómo es que se da este enlace de los átomos de un lingote de oro, ¿no? De una molécula. Bueno, lo que sucede es que estos átomos, como este que acabo de dibujar acá, tienen electrones de valencia. Pero los metales, los átomos de los metales, presentan un carácter que se llama carácter electropositivo, ¿vale? Ya en otros videos hemos hablado sobre lo que es la electronegatividad, ¿vale? Habíamos visto que la electronegatividad es una tendencia periódica que aumenta a medida en que nosotros vamos desplazándonos en la tabla periódica de izquierda a derecha y de abajo para arriba, ¿sale? Sin embargo, si en esta dirección de la tabla periódica aumenta el carácter electronegativo, ¿qué creen que es lo que suceda si yo me desplazo en dirección contraria? Es decir, que en lugar de ir de izquierda a derecha y de abajo para arriba, yo me voy en la otra dirección. ¿Qué es lo que estaría sucediendo? Disminuyo el carácter electronegativo. Y al disminuir el carácter electronegativo, se dice que ahora estamos con, lo voy a volver a escribir porque me quedó muy feo aquí, al disminuir el carácter electronegativo, entonces estoy aumentando el carácter electropositivo, ¿vale? Y ahora, ¿qué quiere decir electropositivo? Bueno, pues si electronegativo hacía referencia a la atracción de electrones en un enlace, electropositivo hace referencia a qué tan probable es que un átomo ceda sus electrones en un enlace. Entonces, si los metales que se ubican en esta posición son electropositivos, quiere decir que tienden a ceder los electrones que tienen en su último nivel. Los metales son electropositivos, o sea, ceden sus electrones. Entonces, lo que está pasando aquí es que tenemos un enlace entre dos átomos, o más bien entre muchos átomos, que son átomos de metales, ¿vale? No hay que olvidar eso. Y aparte, sabemos que los átomos de los metales son electropositivos, o sea, no les gusta tener electrones. Entonces, ¿qué va a suceder con estos átomos? Pues como les digo, son electropositivos. Entonces, si yo tengo un átomo electropositivo y otro átomo electropositivo, ¿qué van a hacer con los electrones? Pues son electropositivos, no les gusta tener electrones. Este metal le va a ceder su electrón a este metal. Pero este metal, en cuanto encuentre a otro átomo a quien cederle este electrón, se lo va a ceder, porque no les gusta quedarse con estos electrones, ¿vale? Este se lo pasa a este se lo pasa a este, pero resulta que va a ver cuál es el otro átomo más cercano que tenga para pasarle este electrón, porque él tampoco se lo quiere quedar. ¿Ya se dieron cuenta de lo que está sucediendo? Todos los átomos de los metales, todos los átomos que tienen un metal, se van pasando los electrones uno a otro, y esto va generando un flujo de electrones por por toda la molécula, o en este caso por todos los lingotes de oro. Hay un flujo constante de electrones cuando tenemos enlaces de átomos metálicos, ¿vale? A este flujo de electrones que se genera debido a que son electropositivos de estos átomos, a este flujo de electrones se le llama nube electrónica, ¿vale? Nube electrónica, así es a como se le llama esto. Y esto es lo que explica el enlace entre estos átomos de aquí, ¿vale? El hecho de que se crea un flujo de electrones constante, el hecho de que se crea esta nube electrónica,
es lo que mantiene unidos a estos átomos de aquí, ¿sale? Y de hecho, esta teoría de la nueva electrónica también nos ayuda a explicar el hecho de que los metales sean tan buenos conductores de la electricidad, ¿sale? Si nosotros nos ponemos a observar de qué están hechos los cables, de qué están hechos los materiales que utilizamos a diario para conducir la electricidad, al final de cuentas están hechos de metales. ¿De qué está hecho un cable que tenemos en nuestra casa, un cargador de nuestro teléfono? En su mayoría están hechos de cobre, y el cobre es un metal. El cobre lo buscamos en la tabla periódica, el cobre está como por acá, ¿sale? Entonces, el cobre es un metal, ¿vale? El cobre es un metal y presenta las mismas características que estos átomos de oro, ¿sale? Las mismas características, es electropositivo. Entonces, si yo tengo un cable que está hecho de átomos de cobre, ¿sí? Supongamos que este es mi cable, ¿qué va a pasar con ese cable si yo hago que pase por él una corriente eléctrica, una corriente de electrones? Pues obviamente estos electrones, al introducirse acá, como todos estos son átomos de cobre, que es metal, pues estos metales son electropositivos, no quieren quedarse con los electrones y los van pasando uno a uno a uno y así hasta que generan ese flujo de electrones, que es lo que permite la conductividad eléctrica dentro de los metales. Es por eso que los metales conducen tan bien la electricidad, ¿sale? Sin embargo, resulta que esta teoría de la nube electrónica no era tan útil. ¿Por qué? Porque esta teoría lo que nos dice es que si un material conduce electricidad, siempre lo va a hacer, ¿sale? Es decir, si yo tengo un metal, este siempre tiene que conducir la electricidad. Resulta que esto no es cierto. Si bien esto se cumple para los metales, yo les comentaba que en la tabla periódica hay una escalerita, y esta escalerita, si ustedes se van a su tabla periódica, van a ver que tiene el nombre de semimetales o metaloides, ¿sale? Y los semimetales o metaloides son materiales que no siempre conducen la electricidad, ¿sale? Son materiales que a veces conducen la electricidad y a veces no. Y esto va a depender de ciertas condiciones a las que estén expuestos esos semimetales, ¿vale? Entonces, la teoría de la nube electrónica no servía para explicar a los semimetales, servía para explicar por qué los metales conducían la electricidad, pero no por qué los semimetales a veces la conducían y a veces no. Entonces, se tuvo que crear otra teoría que pudiera explicar este fenómeno de que los semimetales conducen la electricidad a veces y a veces no. Y dicha teoría es la teoría de bandas, ¿vale? Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice la teoría de bandas. Entonces, la teoría de bandas viene a explicar el por qué los semimetales no siempre conducen la electricidad. Se basa en la teoría de orbitales moleculares. Lo que sucede es que cuando nosotros tenemos varios átomos de metales, porque acuérdense que estamos explicando el enlace metálico, o sea, enlace entre átomos de metales. Si tenemos varios metales y estos metales se están uniendo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, estos metales, eh, yo les había comentado que obviamente los enlaces suceden a través de los electrones de valencia. Pero cuando estos metales se unen, digamos que estas capas de energía se unen también. Y al unirse estas capas de energía, se dice que estas capas se hibridan, ¿sale? Hibridación es como cuando mezclamos algo, ¿vale? Es como, por ejemplo, los automóviles híbridos, ¿no? ¿En base a qué funciona un automóvil híbrido? Bueno, pues funcionan en base a electricidad, pero también en base a gasolina, por eso son híbridos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia y que se está grabando este video, hay escuelas que están trabajando de forma híbrida. ¿Por qué? Porque a veces tienen clases presenciales, pero a veces también clases en línea. Bueno, pues a eso hace referencia la hibridación de los orbitales moleculares. La hibridación de los orbitales, ¿vale? Estos de aquí se llaman orbitales atómicos porque son orbitales que pertenecen a un átomo, ¿vale? Orbitales, voy a poner aquí, orbitales atómicos, ¿vale? Estos que yo tengo de aquí, de este lado, estos de acá, también son orbitales atómicos. Pero cuando estos dos átomos se unen y cuando más átomos se van uniendo, estos orbitales atómicos se hibridan, se mezclan entre sí. Y cuando estos orbitales se hibridan, se forman lo que son los orbitales moleculares, ¿vale? Orbitales moleculares.
Eso es lo que significa eso que está ahí abreviado como TOM, ¿vale? TOM quiere decir teoría de orbitales moleculares, que es cuando los orbitales atómicos de cada uno de los átomos se hibridan para formar orbitales moleculares. Y ahora se llaman orbitales moleculares porque ya no estamos hablando de átomos solitos. Acuérdense que cuando tenemos dos átomos o más, ya no hablamos de un átomo, sino que ya hablamos de una molécula. Entonces, ya no son orbitales atómicos, sino orbitales moleculares. Y estos orbitales moleculares podemos tener de dos tipos, ¿vale? Lo que es la banda de conducción y la banda de valencia. Estas bandas van a explicar por qué a veces los semimetales conducen la electricidad y a veces no lo hacen. Resulta que en esta banda de valencia se van a ubicar los electrones que teníamos acá en los orbitales atómicos, ¿vale? Estos orbitales atómicos, cuando hibridan y se convierten a orbitales moleculares, pasan a esta banda de acá, a la banda de valencia, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que dependiendo del semimetal que tengamos, dependiendo también del metal o dependiendo del tipo del tipo de átomos que tengamos en el enlace, va a ser la disposición que tengamos de estas bandas de aquí, ¿ok? Y para eso voy a abrir el pizarrón para explicar un poquito más acerca de esto. Vamos a ver que estas bandas que yo les mostraba se pueden disponer, eh, antes de ver eso tienen que recordar que la banda de arriba es la de conducción y la de abajo es la de la banda de valencia, ¿vale? Entonces, como les decía, estas bandas se pueden predisponer de tres formas, ¿ok? Voy a dibujarlas acá. En un primer caso, vamos a suponer que nuestra banda de conducción está un poquito retirada de la banda de valencia, que es la de aquí abajo. En otro caso, vamos a suponer que nuestras bandas están un poquito más pegadas. Y en otro caso, vamos a suponer que están muy pegadas, ¿sale? Tanto que se enciman una con la otra, ¿vale? En química, cuando hablamos de que algo se encima, decimos que se traslapa, ¿vale? A este fenómeno se le conoce como traslape de las bandas, ¿ok? Entonces hay que recordar, ¿vale? La banda de arriba es la banda de conducción, lo voy a anotar por aquí, y la banda de abajo se le llama banda de valencia. Entonces, en la banda de valencia es donde se ubican los electrones que antes estaban en los orbitales atómicos, pero ahora ya tenemos orbitales moleculares. Entonces, aquí es donde se ubican estos electrones, la banda de valencia, ¿vale? Vamos a ponerlos aquí también en este otro caso que tenemos acá. Aquí se me fue este piquito, ¿ok? Y aquí también tenemos a los electrones, que en este caso pues están traslapadas las dos, la de conducción y la de valencia, ¿no? En el primer caso, tenemos un material cuyas bandas, tanto la de conducción, que es la de arriba, como la de valencia, que es la de abajo, están sumamente alejadas, ¿vale? Si ustedes observan, estas dos bandas están muy alejadas. ¿Esto qué provoca? Si los electrones tocan la banda de conducción, puede el material conducir electricidad, pero si no la pueden tocar, entonces no lo va a hacer. En este caso, los electrones no logran tocar la banda de conducción, simplemente se quedan estancados en la banda de valencia. Eso genera que este material no conduzca la electricidad. Y esto es lo que explica a los materiales de tipo aislantes, ¿vale? Sin embargo, aquí lo que tenemos de este lado es una banda de conducción que está un poquito más cercana a la banda de valencia, ¿sale? En este caso, lo que está sucediendo es que si bien estos electrones no están tocando como tal la banda de conducción, puede ser que en algún momento haya algún aporte energético que haga que estos electrones se exciten y lleguen a la parte de arriba, ¿vale? ¿Qué es ese aporte energético? Pues bueno, entre otras formas, puede ser un aporte con calor. Si hay calor que se aproxima a nuestro átomo, el átomo va a poder hacer que sus electrones que están en la capa de valencia se exciten y entonces pasen de la banda de valencia a la banda de conducción. Y cuando esto sucede, el material puede conducir la electricidad, pero mientras no haya este aporte energético, no lo va a hacer. A esto se le conoce entonces como un material de tipo semiconductor, que precisamente son los semimetales, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede con esto de aquí? ¿Qué es lo que explica esto de acá? Pues aquí yo tengo que la banda de valencia está pegadita a la banda de conducción, por tanto los electrones que están en la banda de valencia siempre tocan la banda de conducción.
Y cuando siempre se tocan, estamos hablando de metales como tal, ¿sale? Metales puros. Los metales siempre conducen electricidad. Los semimetales a veces lo hacen en ciertas condiciones, por ejemplo aquí en condiciones energéticas altas, y los aislantes pues no la pueden conducir, ni siquiera con un aporte energético a estos electrones podrían llegar a conducir electricidad porque las bandas de valencia y conducción están muy alejadas, ¿vale? Entonces, esas son las dos teorías que explican al enlace metálico y ahora sí, esta teoría de las bandas ya puede explicar por qué a veces hay materiales como los semimetales que conducen la electricidad y a veces no lo hacen, mientras que los metales siempre lo van a hacer, ¿vale? Entonces, con esto terminamos de explicar cómo es que se lleva a cabo el enlace metálico y bueno, los espero en el siguiente video para que podamos ver lo que son los enlaces de tipo covalente y los enlaces de tipo iónico. Gracias por ver el video y suscríbanse.